Hola, soy Jorge. Solo para decirte una nota de reflexión y también de fe. Es muy fácil estresarse por la situación que ahora vivimos. De un momento a otro todo cambió en nuestra rutina. Pero lo que no ha cambiado realmente es el amor de Dios para con nosotros. Y gracias a ese cambio me puse a pensar el otro día de todo lo que ha hecho para mí. Todas las oraciones contestadas, los milagros en mi vida, circunstancias que no son casualidad. Muchas bendiciones recibidas, indudablemente. Sin duda alguna, Él no ha cambiado. Sigue amándonos. En Él encuentro la paz todo el tiempo. También hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho. En Mateo 11:28 dice: Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú. Bendito Dios, grande
Para prepararnos para la cena del Señor, vamos a buscar en Filipenses 2 y vamos a leer del versículo 5 al 11. Y dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual como Dios y a algo a que someterse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es aquí donde se cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, en el que el hombre sería redimido por un Mesías, por un enviado de Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se humilló, dejando su deidad y haciéndose hombre como usted y como yo. Muere en la cruz para traer una nueva esperanza, para traer un nuevo mundo a este mundo en el que existe tanto caos. Es en Él donde está la esperanza. Es con Él que podemos ser victoriosos. Por eso, en el día de hoy conmemoramos lo que Jesucristo hizo hace unos 2000 años atrás. Y lo celebramos y lo conmemoramos, lo hacemos en su memoria para agradecerle lo que hizo por nosotros en la cruz. Nos liberó del cautiverio, de la esclavitud, del pecado. Vamos a orar por el pan y el vino. Amado Padre Celestial, nuestro Dios, Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias, Señor, por lo que pudiste tú mandar a este mundo esa forma de amarnos al enviar a tu Hijo, a que trayera ese mensaje de reconciliación, ese mensaje de igualdad entre esta humanidad, y que por medio nosotros podamos llegar a ti, mostrando ese amor que tú mostraste a nosotros, enviando a tu Hijo, de la manera como nosotros debemos de tratarnos los unos a los otros en esta tierra. Así que te damos gracias, Padre, y bendice esta copa y bendice este pan que representa a tu Hijo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para prepararnos para la ofrenda, quisiera leer un pasaje en el mismo capítulo de Filipenses 2, pero en el versículo
13 que dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Repito, pues Dios es quien produce en ustedes. ¿Qué es lo que Él produce en nosotros? El querer como el hacer. Cuando hablamos de contribución, no deberíamos de verlo como un deber, sino deberíamos de verlo como una forma de querer hacer algo, porque es hecho de manera de que podamos nosotros bendecirnos los unos a los otros en la congregación y fuera de la congregación. Es querer poder despojarnos de nuestras vanidades. Es recordar que si así como Jesucristo se despojó de su deidad, nosotros podemos despojarnos de nuestras posesiones. Y la iglesia del primer siglo lo demostró de una manera increíble. En Hechos 2, por ejemplo, que decía que todos compartían sus posiciones. Y ahorita en esta época en que estamos pasando por esta pandemia, hay muchas personas que se han quedado sin salario. Y la iglesia ha sido pero una gran bendición. Y es aquí donde nosotros tenemos que glorificar al Padre, porque todo eso viene por el querer y el hacer la voluntad de Dios. Es gracias a ustedes que podemos ayudarnos los unos a los otros. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Padre Celestial, te pedimos que en esta ocasión no te vamos a pedir que nos bendigas, porque siempre lo haces, es parte de tu promesa. Pero te vamos a pedir, por favor, que nos hagas más sensibles, nos des más creatividad en el momento que estamos ahorita viviendo, a que podamos alcanzar a aquellos que están en necesidad. Y no solamente aquellos que están en necesidad económica, sino de los que están en una necesidad espiritual en el cual necesitan de ti porque hay un vacío en ellos. Esta es la mejor manera de nosotros poder evangelizar, despojándonos de nuestras posiciones y ayudándonos los unos a los otros. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré,
esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca, es sobre la tempestad, Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca, es sobre la tempestad, Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca, es sobre la tempestad, Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca, es sobre la tempestad, Él es rey. ¿En dónde está usted? ¿En qué posición se ubica usted en su familia? En el caso mío, yo soy el más joven de todos, de los tres. Tengo una hermana mayor y tenemos un hermano mayor. Mi hermano mayor hasta este momento es sumamente protector, pero fue de él que yo aprendí de que él también podía hacer travesuras. Él era el que decía, Don, ¿por qué no pruebas esto? Y yo me lo ponía en la boca y de repente se echaba para atrás y se le reía viendo cómo el jalapeño me estaba ardiendo en la boca.
Y a través del tiempo me empecé a dar cuenta de sus truquitos y después me decía, Don, trata esto. Y yo decía, no sé, no creo. Y entonces usó una táctica y decía cosas como, no confíes en mí. O, anda, tú puedes creer en mí. Y empecé a entender de que cuando entregué mi vida a Jesús, empecé a estudiar la palabra de Jesús, esto fue lo que entendí, que esto era un componente muy importante en el discipulado de Jesucristo con sus discípulos. Usted no va a hacer lo que no cree. Si usted le da la media vuelta, también, si usted no cree algo, si no lo lleva a hacer algo. Fue el hermano de Jesús que dijo que la fe sin obras es muerta. Así que Jesús le dijo a sus discípulos en una forma confrontal, ¿dónde está tu fe? ¿No crees? Pero para aquellos que estaban en dolor y sufriendo les decía esto, ¿tú me crees? ¿Tú me crees? Un ejemplo es en Mateo 9, donde Jesús ve a estos dos hombres ciegos y les pregunta, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y los dos dijeron en voz alta, sí, creemos, y los curó. Pero en otra historia, en Marcos 9, encontramos a un papá de un muchachito que estaba con problemas y quería que su hijo sea sanado, pero la vida era tan dura para él que Jesús tuvo que preguntarle, ¿pero tú me crees? ¿Tú crees? Y dijo, yo creo, pero necesito ayuda para poder sobrepasar las cosas que no puedo creer. Así que mientras empezamos a entender qué significa con personas que sí creen y toman a Dios con su palabra y confían en su palabra, creo que iremos mucho más allá. Pero si creemos en la historia de la fe, empecemos con el padre y la mamá de los más fieles, Abraham y Sara. ¿No eran ellos fieles? Pero no necesitaban ayuda para sobrepasar sus cosas que no podían creer. ¿No es esto verdad en la historia de Abraham con Isaac, José en Egipto, Moisés, Israel, el maná que venía del cielo, cruzando el Jordán? ¿Qué tal Josué, Caleb? ¿Qué tal las historias de Gideón y de Débora, de Ruth, de Noemí, David confrontando a Goliat, Elías? ¿Qué tal Daniel? ¿Y qué tal Esther? ¿Qué tal José y María? Todos estos son en el salón de la fe, que son unos testigos grandes, pero que todos decían, yo creo, pero necesito ayuda con la parte que no creo. Cuando usted piensa en los últimos semanas o días o los últimos 24 horas, las imágenes de nuestra nación, por lo que está pasando con la angustia, las protestas, la frustración, ¿no a veces pensamos que Dios, ¿dónde estás tú en todo esto? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cómo podemos encontrar ayuda? ¿Cuál es la respuesta? Y Dios dice, ¿tú crees que yo te puedo llevar y caminar con esto y que te puedo sacar sin que tengas que temblar tanto? Yo no sé. O yo creo, pero necesito creer en sobrepasar lo que no puedo creer. Cuando pienso cómo las personas están respondiendo en estas últimas semanas o años, o en los últimos días o horas, veo dos temas importantes en la internet y en las noticias. Diferentes perspectivas. Algunos dirían que a cosas como una persona en Minneapolis, un reportero dijo, la frustración que usted ve es por 400 años por causa de frustración. Algunos dicen, no tiene que ver nada con esclavitud
y no tiene que ver con la historia de nuestra nación, sino esta situación circunstancial que estamos viviendo. Pero como podemos explorar esto, me parece que es importante entender esto, lo siguiente: la esclavitud no es un resultado de racismo. Las políticas que legalizaron y codificaron y monitorearon el tráfico humano no es el resultado de un racismo. Uno de los momentos más difíciles de mi vida en los últimos años es leer el libro Stand from the Beginning por Evan Kenley, que reveló algo, y me lo reveló a mí, que yo no conocía antes. Él articuló muy bien algo muy meticuloso, detalle de la historia, de que la esclavitud es el resultado de un interés propio. De que en el curso del tiempo no era el racismo para convencer de hacer tráfico humano como un componente relacionado con agricultura o con la parte industrial. Esa es la parte de la historia que podemos decir que la esclavitud no dependía del racismo. Pero cuando esta nación se fundó, otras naciones, de las cuales inmigrantes que vinieron a esta nación ya habían empezado a encontrarse con esta moralidad, esta dualidad de la esclavitud, y algunos ya los habían erradicado. Así que la pregunta es, ¿cómo usted puede validar una práctica que otros condenan? ¿Cómo usted puede validar la práctica que, si usted es cristiano, que no se puede justificar a través de Cristo? Y ahí es en donde el racismo hace su parte sucia. Porque racismo comienza a funcionar como una forma sistemática de hacernos a nosotros sentir mejor acerca de uno mismo. Candy anota de que empieza como una especie de culpabilidad, pero que se continúa practicando porque sabe que moralmente es mal. Así que el racismo empieza a decir, no es moralmente mal, porque todo lo que usted está haciendo es moralmente correcto. El racismo divide a la gente, sugiere de que hay un solo tipo de persona y que hay otro tipo de persona. Una persona que es más que es mucho más importante y que uno está bien y el otro está mal. Y las cosas que uno puede decir alrededor de ellas con palabras de civilización. Pero las cosas que otras personas dicen, que sus prácticas y sus culturas los ponen en una posición donde son menos que otros, y en la historia de esta nación y de otros, los hacen menos que humanos. Así que ahora, las prácticas que no encajan con la vida de Jesús y el evangelio de Jesús, ahora sí puede ser justificado por racismo. Así que el racismo lo que empieza a hacer es proteger la legalización del tráfico humano simplemente por el propósito de interés de agricultura e industrial. En otras palabras, racismo protege los intereses propios. Eso es el caso. Empezamos entonces a entender que racismo no es primeramente acerca de tener un espíritu de odio o de un intento de odiar a alguien. El racismo es la participación en una reconfiguración de una moral y social estructura que algunas dicen que son superiores y otros son inferiores. Y aquellos que creen que son superiores y que están en poder y que forman parte de esas estructuras sociales, les permite que pongan otras personas en una posición inferior y en una posición no de igualdad. El interés personal es
la raíz del racismo. Entonces podríamos decir que es sorprendente que la escritura más antirracista de toda la Biblia sería Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Podríamos leerlo, por favor? Filipenses 2, del 1 al 4, y vamos a leerlo juntos. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo amor, unidos en el alma del pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Verán, en lo opuesto a interés personal es nuestra vida en Cristo, porque ese interés personal es el factor de poder hacer tráfico humano, de hacer esclavitud. Y el racismo es necesario para permitirnos a continuar practicando, de poner otras personas en posiciones de inferioridad, que cuando seguimos a Cristo y abandonamos ese interés, nos pone en la fila principal de levantarnos y de destruir todo lo que tenga que ver con proteger nuestros propios intereses. ¿Qué significa que racismo es ahora no más una palabra o un concepto, o algo a considerar, sino que es un enemigo? El racismo es un enemigo contra la vida de Jesús. Y el racismo, que es necesario para proteger intereses propios, si nosotros no estamos viviendo dentro de la estructura social de Satanás, de la destrucción del interés propio, pues entonces no necesitamos racismo para proteger su estructura. Vivimos en una estructura de Cristo, una estructura social que inauguró en su cuerpo en la cruz, cuando Él en la cruz trajo una nueva humanidad. Así que en una nueva humanidad donde nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, tenemos el mismo amor los unos por los otros, nos valorizamos el uno al otro y no miramos a nuestros propios intereses, sino más bien el de los demás. Cuando nosotros vivimos así, racismo es obsoleto y necesita ser destruido. Así que Filipenses se convierte en el versículo más antirracial, y aquí mismo, del 5 al 8, nos dice el ejemplo antirracismo de la historia. Lean conmigo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, en la carne, no forzó a la humanidad para tomar de Él la ventaja de la igualdad con Dios. Él se negó, la dejó. Él se hizo humilde a sí mismo, dejando su divinidad. Y fue cuando Cristo, que como Él estaba determinado de tomar nuestra causa, se unió a nosotros en nuestras circunstancias. Él no le pidió a la humanidad que pelearan contra Él, sino Él se unió a nosotros. No tuvimos que conquistarlo para que se uniera a nosotros. Él mismo se dio a sí mismo para acompañarnos a nosotros en las circunstancias, y Él es
el ejemplo de más antirracismo que hay en la historia de la humanidad. Ahora, eso significaría que la estrategia antirracial en la psicológica comunidad teoría de la historia es Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Verán, es Dios quien es el que exalta, no un humano a otro humano, sino Dios que trabaja en nosotros, nos exalta a nosotros, a la humanidad, para restaurar y restaurarse a su imagen. Es Dios que llama a su gente, que le pone el nombre, que Él es el que incluye, Él que llama a su gente a su corazón y dice: cada uno que duele en mi corazón, también le debería doler a usted en su corazón, y cualquiera que está sufriendo, que yo tengo confianza, que yo tengo misericordia, usted también tiene que desarrollar esa misericordia en su corazón. Nadie puede pararse si Jesucristo se arrodilla. Y todos se arrodillaron cuando Jesús se levanta. El mundo, liderado por la iglesia, es una sola ciudadanía con un Señor, un maestro, un presidente, un ministro, un rey. Tenemos a uno que está sobre todos, Jesucristo. Y todo esto no es para la gloria de un grupo sobre otro grupo, sino es por la gloria de Dios. Así que la estrategia que nosotros estamos dando es que en Cristo no vamos a mirar nuestros propios intereses, que generaría racismo y en diferentes formas para protegernos a nosotros mismos, sino que ahora el racismo se convierte en un enemigo y la iglesia hace una protesta tipo tsunami de que nosotros nos vamos a levantar en el nombre de Jesús como un solo cuerpo en el mundo entero, con un solo Señor, con un espíritu, por un Dios, y destruiremos el racismo en cualquier forma dada, porque no se puede y no se necesita más en nuestras vidas, porque nosotros no queremos de protegernos a nosotros mismos de nuestros intereses. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo, de transformar a nuestras mentes. Usted dice, bueno, eso es algo como peligroso, y usted tendrá la razón. Pablo sabía esto. Verán, Pablo y su voz había sido comprometida por la persecución que él tuvo hacia la iglesia. Él mismo en 1 Timoteo, que yo era antes un hombre violento, que yo era el opresor, que yo era el que perseguía, pero me encontré con Jesús, y el quien soy ahora es por razón de Él. Y su papel en mi vida me alejó de esa vida y ha sido mi voz ahora. Y aquí está la verdad, hermanos y hermanas. La voz de América ha sido comprometida desde el principio porque otras naciones no pudieron escuchar nuestro llamamiento de libertad cuando ellos vieron nuestro sistema de interés propio. Y estábamos nosotros entonces traficando con la gente, y lo estábamos haciendo simplemente para un interés propio económico, y el mundo vio nuestra inconsistencia y hipocresía. Y si ven la propaganda de los nazis o de los soviéticos, ambos escribieron que nuestra historia de dualidad y en la esclavitud es el fracaso de la libertad y la democracia, dijeron. Y esto ha sido la verdad en la iglesia, porque nuestra voz también ha sido comprometida con todo ese racismo que ha existido en ella y que se metió dentro de la fábrica de nuestra cultura. Pero nosotros, como Pablo, podemos ser redimidos. Nosotros podemos ser restaurados. Nosotros podemos convertirnos en héroes y valientes. ¿Pero cómo?
Bueno, la Escritura nos enseña que nos vaciemos, que nos despojemos de sí mismo, de decir que yo no lo tengo todo correcto en mi vida, que no soy mejor que nadie, que el espíritu de supremación que invadió a esta nación, porque ha estado sembrando la discriminación en nuestro país. Segundo, no hablen cosas negativas de otras personas en la base de su cultura, de lo que cree. Cuando usted oye las historias de otras personas, le dirá a esas personas lo que usted y lo que usted insinúe es lo que permite que usted pueda ser también falso. No podemos estar hablando así. Por eso tenemos que despojarnos de sí mismo. ¿Pero cómo? Este texto nos dice que tenemos que vaciar y ser llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos llegar allá? Bueno, significa que cuando estamos ya vacíos, cuando nos despojamos, que no nos podemos y no nos podemos hacer porque estamos muy full de lo que yo creo que soy, consciente o inconscientemente me creo mejor que otros. La única manera para Don McLaughlin de vaciar de lo que ofende a Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Y mientras Él me llene a mí, Él va a purgar todo lo que estaba malo de mí y me limpiará de mis motivos y de mis pensamientos. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? La palabra dice que cuando nos arrepentimos y nos bautizamos en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu. Pero aún así, para que de aquellos que ya han confesado a Cristo y se han bautizado, la Escritura también dice que se deben que llenar del Espíritu, porque tiene que ser continuamente haciéndolo. Este es el patrón que tenemos en nuestra iglesia. Que el patrón es que la dirección de que usted está llevando es lo que va a demostrar lo que usted cree. No es que nosotros estamos ya allá o que lo que hemos llegado allá, pero hacemos lo que queremos que hacer porque eso es lo que indica lo que realmente nosotros creemos. Así que primero oramos. Buscamos una postura humilde de orar, porque cualquier postura que usted traiga en la oración va a determinar la posición de su mente cuando usted esté orando. Si usted tiene una postura de humildad, entonces usted va a llevar a esa oración a algo que sea contra el racismo. Cada vez que usted ponga en una forma de humildad, el Espíritu Santo va a purgar más todas esas cosas malas que están en su sistema y de mi sistema. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Él nunca nos va a llevar en más racismo. Él siempre nos va a llevar afuera del racismo, porque eso solamente es necesario cuando nos queremos proteger a nosotros mismos. Le pedimos al Espíritu que nos llene, y Él nunca nos llenaría con racismo. Nunca nos va a permitir que pueda haber ningún tipo de racismo dentro de nosotros, porque siempre tendremos más transformación de ser antirracista, porque el Espíritu que está trabajando en nosotros lo hace. Pídale a Dios que lo pueda crear de esa manera, para que nunca permita que vuelva otra vez ese tipo de sentimiento en nuestras vidas, porque Dios siempre nos va a recrear en nosotros ese sentimiento a través de la limpieza del racismo. ¿Y qué es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? De que seré lleno del ejemplo de Jesús y lleno del Espíritu Santo y lleno de la unidad de Dios. Y después, como Pablo, podemos vivir valientemente en este mundo. Podemos pararnos con el oprimido y podemos agarrar los golpes de aquellos que se los dan y podemos caminar y arrodillarnos y trabajar para acabar el racismo, porque hemos decidido de no tener más intereses propios, y eso se requiere oración y ser valiente, y esa valentía viene solo de Dios. Así que hoy a usted le pido a que ore,
que se llene del Espíritu Santo y de esa recreación de Dios en su vida de nuevo, esa transformación, porque Él nos va a llenar de ese Espíritu de Dios, porque mientras más los tengamos, tendremos menos miedo y viviremos a lo más completo de nuestras vidas para ser vaciados de lo malo que tenemos. Así que, ¿a dónde podemos ir después de esto? ¿Qué pasos podemos tomar? Hemos articulado estos 4 puntos, pero alguien estaría diciendo lo mejor. Pero ¿cómo puedo tomar ese primer paso? ¿Cómo le digo a Dios, yo necesito una lección y te necesito a ti? ¿Cómo me paro en mi fe por primera vez para ser lleno del Espíritu Santo? Y lo que le pido que haga lo siguiente: si usted está oyendo o viendo esto, es que por favor vaya a la persona que lo invitó a oír este sermón de hoy, o llame al ministro de la iglesia en español, o llame a alguno de los ancianos para que le ayude a que pueda tomar el próximo paso. Porque usted podría decir, yo ya he tomado ese paso, pero hay unas cosas que están dentro de mí que deberían ser purgadas, pero necesito de decirle al Espíritu Santo, lléname. Y usted también podría estar diciendo, yo necesito a alguien que me ayude a caminar por ahí. Bueno, ese próximo paso de fe también es para usted. Pero también usted podría estar diciendo, yo necesito recursos. Usted ha mencionado su propio caminar con Jesús. Yo les he contado algunas cosas que yo he tenido que sobrepasar. Esas cosas negativas que tuve por mi cultura. Y usted podría decir, bueno, yo necesito esos recursos. Así que yo lo que quiero que usted entienda que hay recursos que nosotros podemos ofrecerles aquí en nuestra congregación, porque hay oportunidades que usted puede tomar ventaja para formar parte de este caminar en Cristo Jesús. Se necesita solo un paso para hacer, uno de primera fe, o de continuar en la fe, o de estar más profundo, entrar más profundo en su fe. Vamos a tomar ese paso todos juntos hoy.